último que dijo. Que mañana no tenemos parcial, que el parcial va a ser el lunes. Que mañana voy a revisar cómo van los contratos y que las dudas que tengan en cuanto a la redacción del contrato que están haciendo. Excelente. Bueno, muchas Listo, gracias. bueno, a ver. Vamos a ver a quién le... Germán Enrique. Doctor. A ver, Germán, con tus propias palabras, ¿qué es el pacto arbitral? Doctor, el pacto arbitral es cuando las dos partes se ponen de acuerdo y establecen ciertos reglas o ciertos compromisos dentro de ese pacto que se está realizando, pues valga la redundancia, es un pacto que hacen las dos partes para llegar a ese arbitraje y que se pueda llegar a establecer el desarrollo de ese arbitraje y se pueda proferir un fallo favorable para alguna de las dos partes. A ver, Javier Ávila. Presente, doctor, dígame. La misma pregunta. Con tus propias palabras, Doctor, ¿qué es un pacto arbitral? Es un acuerdo al que llegan en las partes para que esto sea dirimido por un árbitro diferente a la jurisdicción de a los juzgados. Estas generalmente la ponen, o yo las he visto, en contratos de civiles, donde se pone estos, en contratos civiles, en contrato de obra civil, se pone que se dirimirá por medio del laudo arbitral. Exacto. A ver, José Acero. Profe, básicamente la cláusula No, compromisoria... yo te voy a hacer otra pregunta. Yo te voy a hacer otra pregunta diferente a la que, ok, a la profe. que contestó el caballero anterior. A ver, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el pacto arbitral y la cláusula compromisoria? ¿Cuál es la Pues diferencia? el pacto arbitral, ya vieron los compañeros, y la cláusula compromisoria es que se comprometen a no acudir a los jueces ordinarios. Por eso, entonces, ¿cuál es la diferencia de la una y la otra? Una que se comprometen a ir o sea, el pacto arbitral, que se comprometen a tener el mismo árbitro, y la otra con el compromiso de no ir a los jueces ordinarios. Me parece que estás viendo muchas películas, pero de ciencia ficción. Bueno, eso no es así como lo estás mencionando. Como lo dijeron ahorita, o como lo dijo, bueno, el anterior a ti, el pacto es ese acuerdo que llegan las partes de renunciar a acudir ante el juez ordinario. Pero es solamente ese acuerdo. Y la cláusula compromisoria es donde se materializa ese acuerdo. Pero no son cosas diferentes, ¿sí? O sea, el pacto arbitral está inmerso en la cláusula compromisoria. La cláusula, totalmente claro, una es complemento de la otra, ¿sí, profe? Más o menos. Más o menos, ¿por qué? Porque es que el pacto es simplemente como ese acuerdo, ese compromiso de renunciar a los jueces ordinarios, únicamente. Pero en la cláusula compromisoria se va no solamente a establecer esa parte como de cuáles serían las reglas eventuales, sino que también se va a poder establecer, digamos, como una serie de fases antes de que lleguen a esa etapa.
Entonces, por ejemplo, dentro del proceso o dentro de la cláusula, mejor, dentro de la cláusula compromisoria, ustedes pueden establecer que esa cláusula tenga 3 fases. Para los que quieran, ¿no? O sea, no va a ser obligatorio que tenga las 3 fases. ¿Cuáles serían estas fases? ¿Cuáles serían esas 3 fases? Ustedes pueden establecer una primera fase y pueden decir que primera fase, arreglo directo. Entonces establecen unas reglas y pueden colocar, bueno, dentro de la fase del arreglo directo se establecen los siguientes criterios. Que cuando haya una duda o una discrepancia entre las partes en virtud o en ejecución del presente contrato, entonces intentarán resolver el conflicto de forma directa, para lo cual establecen un límite, por ejemplo, de 2 comunicaciones máximo sobre el mismo asunto y que cualquiera de las partes que le notifique vía correo electrónico a la otra el asunto a resolver, quien reciba el correo deba resolverlo en un plazo de máximo de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de recibir ese correo. Entonces, digamos que como establecer esa fase directa primero. Si una vez agotada la fase de arreglo directo no pudieron llegar a un acuerdo, entonces vendría una fase 2. Y en la fase 2 ustedes pueden decir, bueno, en la fase 2, si no pudieron resolver de forma directa el conflicto, pues acudirán a un centro de conciliación, a X centro de conciliación. Si no resuelven en el centro de conciliación las diferencias, entonces vendría una fase 3, que sería convocar un tribunal de arbitramiento en tal centro de arbitraje. Y ahí van a aplicar entonces unas reglas. ¿Cuáles van a ser las reglas que aplicarían en esa fase 3? Primero, ustedes van a mencionar cuál va a ser el nombre de ese centro de arbitraje. Puede ser el de la Cámara de Comercio, puede ser el de la Superintendencia de Sociedades, el que ustedes quieran. Segundo, van a designar o van a mencionar la forma como se va a designar el árbitro. Entonces, ustedes pueden colocar que se someten al reglamento del centro de arbitraje. Al indicar que las partes se someten al reglamento del centro de arbitraje, entonces, ¿qué reglas van a aplicar para designar el árbitro o los árbitros? Que si no hay acuerdo entre las partes en la audiencia de designación de árbitro, se seleccionará el árbitro por sorteo de la lista de árbitros de ese centro de arbitraje. Entonces, van a mencionar, como acabo de decirlo, el nombre del centro de arbitraje, la forma como se va a designar el árbitro, el número de árbitros y cómo va a resolver ese tribunal de arbitramiento, o sea, que resuelve en derecho. ¿Qué es lo menos que debe llevar esa cláusula compromisoria que ustedes están redactando? Lo menos que debe llevar la cláusula que ustedes están redactando es el número de árbitros, la forma como se va a designar, o si no van a establecer forma de designar el árbitro,
que se someten al reglamento y cómo va a resolver ese tribunal. Eso es lo mínimo que debe llevar la cláusula compromisoria. Entre más completa esté la cláusula, entonces más alta va a ser la nota. ¿Ok? Entonces, el que quiera hacerle esas 3 fases, muy bien, y la nota va a ser más alta. Pero el que quiera hacer solo la cláusula compromisoria, mencionando esos aspectos del nombre del centro de arbitraje, si se someten al reglamento de ese centro o si establecen una forma de designar el árbitro y cómo resuelve. El que me lo ponga en esos términos sencillitos está bien, pero el que me lo elabore más la cláusula, pues la nota va a ser más alta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, señor. ¿Estos tipos de contratos obligatoriamente llevan esa cláusula compromisoria? De lo que estamos haciendo aquí dentro de la clase como ejercicio, sí, obligatorio. Todos los contratos. Como ejercicio, pero no es obligatorio en la realidad. No. No es obligatorio, pero aquí en este que ustedes están haciendo, sí. Ya, ok. Pero acuérdate que cuando van y contratan al abogado Rodrigo Jiménez, el que lo va a contratar es la parte fuerte del contrato. Entonces espera pues que el contrato sea, digamos, lo más completo posible y lo más favorable a los intereses de esa parte que te está contratando. Sí, pero si el otro abogado del otro lado es el doctor Larios, entonces dice que no firme la cláusula compromisoria y como es acuerdo de voluntades, pues tampoco se va a dar, entonces da lo mismo. Aunque casi nunca se negocian los términos del contrato, de los contratos en general. Es muy mínimo. No, listo, mi La doctor, mayoría sí, son señor. de adhesión. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo vuelvo a reiterar en una pregunta que creo que hice como al comienzo. Cuando digamos hay cláusula penal, cláusula compromisoria y otra clase de cláusulas, si llega a haber un incumplimiento del contrato, digamos por parte y parte, si no solamente la parte contratante, sino la otra parte, ahí cómo se decidiría cómo resolver esa controversia, o sea, cómo se decidiría ahí qué cláusula se acogería, si la penal, si la compromisoria, otra clase de cláusula. Las cláusulas no van a ser excluyentes entre sí como de pronto lo están interpretando. Las cláusulas se complementan. ¿Por qué? Porque la compromisoria solamente lo que está diciendo es que esas partes están renunciando a acudir ante el juez ordinario, a la justicia ordinaria, y van a ir a una justicia privada. Pero ese árbitro que va a llevar el trámite dentro de este proceso arbitral va a hacer cumplir el contrato, lo que se haya pactado dentro de ese contrato. Recuerda que el contrato es ley para las partes. Entonces, dentro de un clausulado, de un contrato cualquiera que sea, puede establecerse unas arras. Y el Código Civil nos permite 2 tipos de arras. Las arras confirmatorias, es decir, aquellas en las cuales una de las partes da un anticipo y que ese anticipo se va a tomar como parte del precio y que si esa parte incumple el contrato, quien las dio, las pierde. Y pueden ser también de retractación, pero deben mencionarse en el contrato si tienen la doble condición. Entonces, quien las recibe, las devuelve dobladas. ¿Por qué las devuelve dobladas? Porque primero, devuelve la suma que recibió y segundo, tendría entonces la penalidad de dar una suma exactamente igual a la que recibió. Por eso el Código Civil habla de devolverlas dobladas. Si no se habla de que aplican ambas o que sean de retractación por lo menos, se entiende solo que serían arras confirmatorias. O sea, que si se menciona solo como arras confirmatorias y el que recibe el dinero es el que se retracta, solamente devuelve la suma que recibió. No tendría por qué devolverla doblada. O sea, no tendría ninguna penalización por incumplir el contrato. Una cosa es esa y otra cosa es la cláusula penal. La cláusula penal, las partes están estableciendo desde el momento en que celebran el contrato
que en un eventual incumplimiento, en la parte que incumpla le pagará a la otra parte X suma de dinero. Eso es una indemnización, una suma de dinero como indemnización. Ahora, ¿cuál es el límite para establecer ¿cuál es el límite para establecer la cláusula penal? El valor del contrato. O sea, la cláusula puede ser máximo por el valor del contrato. No podría ser superior al valor del contrato. Entonces, se pueden dentro de ese evento establecer ese tipo de cláusulas. Y otra cosa es lo que tú hablas que podría invocarse por una de las partes como un mutuo disenso. O sea, un incumplimiento de ambas partes. Pero una de las dos partes va a considerar que el incumplimiento de esa parte estuvo derivado por el incumplimiento de la otra. Y no que haya un mutuo disenso, como que entonces quedan en tablas y no se deben nada y se devuelven las cosas al estado anterior. No. Entonces, el hecho de que una parte invoque el incumplimiento y la otra parte, o sea, el demandado, responda diciendo que hubo un incumplimiento también de la otra parte, no significa que no se pueda adelantar el proceso, no se pueda hacer valer el clausulado. Porque normalmente el demandado va a invocar que también el demandante incumplió. Pero entonces el juez va a entrar a analizar si ese incumplimiento del demandante, perdón, fue consecuencia del incumplimiento del demandado. Si el demandante incumplió porque el demandado había incumplido. Entonces, ahí la responsabilidad dentro de por ese incumplimiento va a ser del demandado, que es lo que va a pretender demostrar el demandante. Entonces, no habría, digamos, como problemas en que no se puedan aplicar esas cláusulas. La única forma que no se puede aplicar las cláusulas es por la nulidad. Y recuerden que la nulidad va a ser porque las partes de común acuerdo declararon la nulidad o porque el juez declara la nulidad de ese contrato porque no está ajustado a lo que dice el 1502 del Código Civil. Pero se va a presumir de que el contrato es válido y que el contrato es ley para las partes. Por lo menos hasta que el juez no diga lo contrario. Dime, Darwin. Gracias, doctor. Doctor, Se te escucha mal. Si quieres, se te escucha muy mal. Si quieres, escribe la pregunta en el chat. Es un formato. Si quieres, escribe la pregunta en el chat porque no se te escucha bien. Doctor, mientras el compañero Darwin. Dime, Almarale. ¿El pacto arbitral tiene, digamos, fuerza jurídica, tiene peso jurídico, ya que es un contrato, pues digamos, es un acuerdo entre las partes? O sea, si no está taxativo en el contrato con la cláusula compromisoria, ¿no tiene digamos, ese peso en el contrato? Es que el pacto arbitral va a estar inmerso dentro de la cláusula compromisoria, ¿sí? Entonces no es que va a estar aislado y entonces pueda que no vaya a producir efectos, ¿sí? Ya, como decía que era de pronto ese acuerdo que se hacía antes, si no estaba escrito, si no estaba... No es que se haga antes, sino que es el acuerdo como tal. ¿Por qué? Porque cuando se van al artículo 100, el demandado, dentro de un proceso, y el demandado invoca una sección previa llamada que hay un compromiso o hay un pacto comisorio, significa que el juez no es competente para conocer del proceso
Y entonces el proceso se debe acabar ahí, el juez no puede conocerlo porque el competente va a ser el árbitro dentro de un tribunal arbitral en tal parte, ¿sí? De acuerdo a lo que se haya establecido en esa cláusula compromisoria. Entonces el pacto no es más que ese compromiso que las partes asumieron y que lo plasmaron en esa cláusula compromisoria. Perfecto, doctor, gracias. Ya veo la pregunta. La cláusula compromisoria tiene un formato específico, es como te lo acabo de, bueno, ya lo mencioné anoche, pero voy a volver a mencionarlo, Darwin. Yo mencioné, como lo dije hace un rato, que dentro de la cláusula pueden poner esas 3 fases si quieren. Pero lo mínimo que debe llevar esa cláusula compromisoria sería lo siguiente. Cláusula compromisoria. Toda diferencia que surja en cuanto a la interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato será sometido a un tribunal de arbitramiento, el cual se llevará a cabo en el Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades, el cual o las partes aceptan someterse al reglamento de dicho centro arbitral. Dicho arbitramiento estará conformado mínimo por un árbitro, o estará conformado por un árbitro, el cual resolverá en derecho. Eso sería lo mínimo que debería llevar la cláusula como tal, esa redacción. Si tú quieres hacer, como dije hace un rato, de colocarlo por fase, que primero una fase de arreglo directo, luego la conciliación y luego si no concilian el arbitramiento, pues sería lo que acabo de decir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Gracias, doctor. Bueno. Hablemos de los árbitros. Siempre debe ser un número impar. Si las partes dentro de la cláusula están decidiendo el número de árbitros, es decir, si las partes dicen, bueno, se convocará un tribunal de arbitramiento en tal centro de arbitraje y estará conformado por un árbitro. Si las partes están diciendo cuánto es el número de árbitros, entonces va a ser un solo árbitro, ¿sí? Independientemente de la cuantía. ¿Cuándo se va a tener en cuenta la cuantía para determinar el número de árbitros? Se va a tener en cuenta la cuantía para saber cuántos árbitros son si las partes guardaron silencio. O sea, si las partes no dijeron cuántos árbitros iban a ser, entonces ahí aplican la regla de la cuantía. Entonces, si el asunto es de menor cuantía, o sea, menos de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, va a ser un árbitro. Si el asunto es de mayor cuantía, o sea, superior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, va a ser mínimo 3 árbitros. Siempre será un número impar.
Acuérdense que esto es una justicia que no es gratuita, esto genera un costo. Entre más árbitros, mayor va a ser el valor del trámite. Porque en el centro hay unas tarifas, en el centro de arbitraje, y se va a cobrar según el número de árbitros. Entonces el centro va a establecer los honorarios del árbitro, si es uno solo, los honorarios del secretario y los gastos administrativos del centro de arbitraje. Digamos que la cuantía fueran 100 millones y que de esos 100 millones es un solo árbitro. Entonces dicen, bueno, 50 millones son los honorarios del árbitro Germán Enrique Amarillo. 25 millones para el secretario Robinson Herrera. Y los otros 25 millones son los gastos administrativos del centro de arbitraje. Total, 100 millones. Entonces, si son 3, van a ser mucho más altos los costos, porque si va a ser 50 millones por cada árbitro, entonces son 3 árbitros, 150. El secretario normalmente se le designa la mitad de lo que gane el árbitro. Entonces, si un árbitro gana 50, pues entonces el secretario se va a ganar 25. Y los gastos del centro de arbitraje va a ser una suma y normalmente igual a la de a la del secretario. Entonces, si le colocaran 3 árbitros, terminaría costando 200 millones ese mismo proceso. ¿Sí se dan cuenta? O sea, se duplicaría para ese ejemplo el costo. Por eso es importante que en el contrato se pueda mencionar el número de árbitros. Si las partes dicen que un solo árbitro, no importa la cuantía y va a ser un solo árbitro. Así la cuantía sea 1000, así la cuantía sean 10.000 millones, va a ser un solo árbitro, porque las partes decidieron que iba a ser un solo árbitro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, qué pena la pregunta era. Doctor, ¿es posible de que este árbitro sea nombrado pues específicamente? Digamos, yo deseo que el centro conciliatorio sea el de la superintendencia y que el árbitro que me atienda sea, digamos, el doctor Larios, que tenga pues Pero que eso conocimiento del depende. proceso. ¿De qué depende? Depende si las dos partes ahí en la audiencia, de la cual voy a hablar ahorita, que es la audiencia de designación de árbitro, si las partes se ponen de acuerdo y dicen, de la lista escojamos que el árbitro sea Pepito Pérez. Si las dos partes se ponen de acuerdo, listo, ese va a ser el árbitro. No hay inconveniente, Doctor, pero es solo así, si las dos partes ahí en la audiencia de designación se pusieron de acuerdo. ¿Ok? doctor, pero en ese caso, si digamos, eligen al árbitro y uno ve que hay unos requisitos para ser árbitro y esa persona no cumple, ¿se puede nombrar? Si la persona no está en la lista, se supone, según la norma, que sería ad hoc. Pero el arbitraje ad hoc no está funcionando el arbitraje institucional. Entonces, los árbitros, como dice aquí el artículo 7º, deben cumplir unos requisitos mínimos para ser incluidos dentro de la lista del centro de arbitraje. Y son, como miramos el último párrafo, dicen, los arbitrajes en derecho, los árbitros deberán cumplir como mínimo los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por las partes en el pacto arbitral.
Entonces, las partes pueden colocar que el árbitro sea una persona de la lista y que sea especialista en tal y tal y tal área. ¿Sí? Si las partes lo designan así en su cláusula compromisoria. Pero si las partes no dicen nada, pues se someten a la lista que hay en el centro. El centro de arbitraje va a exigir que esos árbitros sean abogados titulados que no tengan ninguna condena por delitos como cualquier cargo público. Tiene que 8 años mínimo de estar ejerciendo la profesión del derecho. O sea, que pues se espera que ese árbitro cumpla con unas calidades y, como lo veíamos ayer, sea una persona idónea para resolver ese conflicto entre las partes. Entonces, la primera audiencia va a ser la audiencia de designación del árbitro o de los árbitros. Si las partes se ponen de acuerdo, es decir, las dos partes, aquí pueden pasar varios escenarios. Primer escenario, las dos partes llegaron a la audiencia. Una vez en la audiencia, las dos partes se ponen de acuerdo y de la lista de árbitros escogen a una persona, escogen al árbitro. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, las partes llegaron a la audiencia, pero no se pusieron de acuerdo sobre la persona para designar quién iba a ser el árbitro. O sea, llegaron, pero no se pusieron de acuerdo. Entonces, en ese caso, que no se pusieron de acuerdo, si las partes se someten al reglamento del centro de arbitraje, entonces ese árbitro va a ser designado por sorteo. Como lo dice aquí el artículo 8º, dice: la designación a cargo de los centros de arbitraje se realizará siempre mediante sorteo, dentro de la especialidad jurídica relativa a la respectiva controversia y asegurando una distribución equitativa entre los árbitros de la lista. ¿Ok? Doctor. Otra posibilidad, ya va, otra posibilidad que puede suceder. Las partes no mencionaron en la cláusula que se sometían al reglamento. Entonces, del centro de arbitraje. Digamos que solo se presentó el demandante. El demandado no se presentó a la audiencia. Entonces, obviamente no hay acuerdo. No se ponen de acuerdo porque el demandado no asistió para elegir al árbitro. Como en la cláusula compromisoria no se estableció que se acogían al reglamento del centro de arbitraje, no se puede designar de ninguna de las dos formas que establece el artículo 8º. Entonces, ¿qué sucede? Que el centro de arbitraje entrega una constancia de que no se pudo designar el árbitro, que solo compareció una de las partes, que dentro de la redacción de la cláusula no estipularon que se sometían al reglamento, y entonces se le entrega en esa acta la copia de la lista de árbitros para que ese demandante en el proceso arbitral acuda ante el juez civil del circuito, como lo consagra el Código General del Proceso, y solicite a través de un proceso verbal sumario, que va a ser un proceso de única instancia, que el juez escoja de la lista en audiencia, escoja de esa lista enviada por el centro de arbitraje la designación del árbitro, una persona, y sea el juez el que designe el árbitro. Entonces, ustedes ya conocen los tiempos judiciales, cuánto se va a tomar o cuánto se va a demorar en ir, presentar la demanda, esperar que el juez designe el árbitro, para que cuando el juez designe el árbitro, devolverse al centro de arbitraje
con esa sentencia ejecutoriada donde está designando a la persona y entonces venga y diga, mire, el juez ya designó que el árbitro tiene que ser Pepito Pérez, Pepito Pérez. Y a partir de ahí es donde arranque ya el proceso arbitral. ¿Cuánto tiempo perdieron en esa situación por no haber establecido o no haber redactado dentro de la cláusula que se sometían al reglamento del centro de arbitraje? Esas son las circunstancias o las situaciones que pueden pasar en esta primera audiencia, que es la audiencia de designación del árbitro. Ahora sí escucho tu pregunta, Robinson. Gracias, doctor. No, pues es que yo veo que de acuerdo a la explicación que da el doctor, a mí me parece que es más sincero y más limpio cuando se hace por sorteo, porque es que cuando yo ya en la cláusula, en una de las cláusulas digo de pronto el nombre del árbitro que yo quiero para la parte, inclusive la contraparte también lo puede hacer, uno puede deducir ahí que de alguna manera se está como carameleando y va a haber ese el interés mezquino uno del otro. Y a mí me parece Eso que no es va a mucho... pasar. ¿Por Y qué te voy a no? decir por qué no va a pasar. Porque estoy hablando de que la cláusula compromisoria fue al momento de hacer el contrato. Y es como los noviazgos. En los noviazgos todo es color de rosa, ¿cierto? Ya cuando se casan, ya deja de ser tan de color de rosa. Así es acá en el contrato. En el momento en que están estableciendo los términos del contrato, están de acuerdo, ¿sí? Una vez celebrado el contrato, establecieron las reglas de la cláusula compromisoria. Entonces, luego, cuando llegan al escenario ante el centro de arbitraje, lo que van a hacer es tener en cuenta lo que dijeron meses o años antes en el contrato. No es que ahí van a cambiar las reglas, o mucho menos que es que uno de ellos va a querer cambiarla de forma unilateral, porque no se puede. ¿Ok? Tendría que estar de acuerdo ambas partes. Y otra cosa es que, como lo mencioné hace un momento, los arbitrajes ad hoc no están aplicando. La norma los contempla, pero no están aplicando. ¿Y cuáles son los tribunales ad hoc? Que las partes dentro del contrato dicen, bueno, cuando tengamos unas diferencias, vamos a hacer un tribunal de arbitramiento y el árbitro va a ser Pepito Pérez. Eso es lo que contempla la norma, pero no está en vigencia, no está aplicando. Aplica solo el institucional. O sea que las partes en la cláusula dicen, vamos a ir a tal centro de arbitraje, a tal institución, a tal institución. Por eso habla institucional. Hay dos clases según la pregunta que tiene el foro del día de hoy. Hay dos clases. Las clases de arbitraje son ad hoc e institucional, que es diferente a las cuantías. Menor cuantía, mayor cuantía. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que solo aplica el institucional, hay que colocar que es tal centro de arbitraje. El de la Cámara de Comercio, el de la Superintendencia de Sociedades, el que ustedes quieran. Hay muchos, ¿sí? Ahora, que los más conocidos son esos dos, eso es otro asunto. Entonces, al momento de que en la redacción establecen que se están sometiendo al reglamento, el reglamento, por disposición aquí del artículo 8 de la Ley 1563 de 2012, debe ser designado por sorteo. Así que va a ser transparente, ¿sí? Gracias, doctor. Es como cuando vas a radicar una demanda. Cuando vas a radicar una demanda, bueno, ahorita porque lo hace un software diferente. El software te va a designar de forma aleatoria qué juez le va a corresponder estudiar tu demanda. Tú no puedes decir, cuando llegas a la oficina de reparto, lo cual ahorita se hace virtual, no puedes llegar y decirle al de la ventanilla, mira, ¿será que tú me puedes enviar la demanda para el juzgado X? Tú no le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque el sistema lo toma de forma aleatoria. O sea, se hace un sorteo
de cuál de esos jueces le va a corresponder la demanda tuya. Acá va a ser exactamente igual, solo que se va a designar de la lista a quién le va a corresponder el proceso. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay total transparencia. Doctor, una pregunta. ¿Con Sí. qué continuidad un conciliador, un árbitro, le designan una conciliación de estas o un arbitraje? Eso va a depender primero del número de integrantes que tenga esa lista. Segundo, va a depender de la especialidad del árbitro y la especialidad del proceso. Porque la idea acá es poder aplicar el principio de idoneidad. Es decir, de que el árbitro sea alguien que tenga la especialidad de ese asunto. Entonces, digamos que sean 100 árbitros, pero de esos 100, para esa especialidad, solamente hayan 20. Entonces ahí se va a reducir, que no va a participar los 100, sino solamente van a participar esos 20 que tienen esa especialidad. Y como se hace con un software, que es el que va a, de forma aleatoria, designar a quién le va a corresponder. Otra cosa es que una vez designado el árbitro, viene una segunda audiencia o una nueva audiencia. Y en la siguiente audiencia, el árbitro, una vez ya habiendo aceptado y se posesiona, va a designar de la lista del centro de arbitraje, va a designar el secretario. Igual que en los juzgados. Ustedes han visto que los jueces no tienen un contacto directo con las partes. Cuando hablan las partes, entendiéndome, me refiero a las partes, pues los abogados, demandante y demandado. Las partes cuando hablan con el juez en la audiencia. Fuera de la audiencia, el juez no da lugar a hablar con las partes. Y la norma no lo prohíbe, solamente que piensan que es como si fuera una situación que se podría prestar para malos entendidos o que para que el juez estuviera inclinándose hacia alguna de las dos partes, pero la norma no dice eso. Pero dentro de la práctica judicial, los jueces solamente se reúnen con las partes en la audiencia. O fuera de la audiencia, muchos dicen, ok, accede si una de las partes le pide audiencia privada, o sea, reunirse de forma privada en el despacho del juez, dice, ok, yo acepto, pero si están las dos partes. Pero es más como por un tema moral, para evitar suspicacias. Entonces acá sucede con el árbitro exactamente la misma situación. El árbitro va a designar el secretario y ese secretario es el que va a tener el contacto con las partes. Vimos que dentro de los principios que tiene los trámites arbitrales está la oralidad y que se hacen actuaciones como hoy están estimadas en el decreto 806 del 2020, pero esto venía aplicándose desde el 2012 con la 1563 y la mayoría del proceso se hace de forma virtual. La única diferencia con el tema de la pandemia hoy es que en las sedes de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, que está en la calle 76, abajito de la carrera 11, hay como a 50 metros del colegio el Gimnasio Moderno. Me imagino que lo conocen, ¿no? Que conocen el colegio Gimnasio Moderno, donde varios Ahí es donde estudiamos todos, doctor. Donde varios expresidentes han estudiado. Bueno, ahí a media cuadrita de la 76 con 11 está una sede de la Cámara de Comercio. Esa sede es la sede de arbitraje. Ahí están las salas de audiencia. Entonces, lo que cambió con el tema de la pandemia fue que las audiencias se hacen por una aplicación que tiene la entidad y se hace de forma virtual. Así tal cual como Zoom o como Microsoft Teams o LifeSize, todas esas aplicaciones que está usando la rama judicial para realizar las audiencias. Exactamente igual.
Entonces, se adelantaban ahí en las salas del centro de arbitraje de ese edificio de la Cámara. La diferencia es primero, pues la ubicación, ¿sí? Pues en el norte de la ciudad. Otra diferencia, las instalaciones físicas, pues son unas instalaciones muy agradables, muy cómodas, muy asequibles. Le ofrecen tinto, le ofrecen agua, a veces dependiendo de la hora hasta le dan desayuno a uno, le dan se va evacuando la audiencia, le llevan refrigerio, te dan mecato y ese tipo de cosas. Pero las audiencias son así. Eran así antes de la pandemia, ahorita son virtuales. Dime, Rodrigo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta. Usted ha manifestado que el arbitraje únicamente es institucional, ¿sí? La norma habla de dos, pero en aplicación está el institucional. Por eso, es que precisamente pues estaba revisando ahí el artículo 2 de las clases de arbitraje, que pues lo vimos anoche y pues lo hemos estado complementando. Y bueno, si los dos tenemos un contrato y queremos un contrato ad hoc, ¿por qué se me va a aplicar el institucional? Si los dos convenimos que sea ad hoc. Se supone que esa cláusula compromisoria es voluntad de las dos partes. Si las dos partes quieren que sea ad hoc, ¿por qué debería de aplicarse el institucional? Gracias. Por la reglamentación. Voy a compararte el asunto con el Código General del Proceso. Me imagino que has escuchado que con el decreto 806 de 2020 cambió un poco el tema de las notificaciones judiciales. Y dentro del decreto 806, me imagino que ustedes ya vieron derecho procesal, donde se habla de esta parte mucho antes de que saliera el decreto, es lo más probable. Entonces, pero los actualizo de forma rapidita con este tema, como para poder responderte la pregunta de la mejor forma. En el artículo 291 del Código General del Proceso decía, desde el 2012, que se podía hacer las notificaciones de forma electrónica y que el demandante, o sea, el abogado de la parte demandante, podía hacerlas directamente. Pero resulta que antes de la pandemia, es decir, antes del decreto 806 del 2020, que es del 4 de junio, y se promulgó el 4 y entró a regir a partir del 1 de julio, se reglamentó realmente la notificación electrónica. Entonces, no es que el decreto 806 viniera a hacer un revolcón en materia de notificaciones. Lo que hizo fue transcribir el artículo 291 y decir, se reglamenta el 291 de esta forma. La parte del demandante con los procesos nuevos, antes de erradicar la demanda, tiene que correrle el traslado vía correo electrónico y tiene que decir en el acápite de notificaciones, tiene que decir la forma como obtuvo el correo electrónico el demandado. En el caso de que no sea una persona jurídica que esté sometida a un registro, como por ejemplo el registro mercantil. Si es un comerciante, tú sacas el certificado de la Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación legal, y ahí en ese certificado aparece la dirección de correo electrónico donde reciben notificaciones judiciales. Entonces, si es una persona que está registrada en la Cámara de Comercio, sencillo, lo obtuve del registro mercantil. Pero si es una persona natural, tú tienes que decirle al juez cómo lo obtuviste, ¿sí? Para no violarle el derecho a la defensa y el debido proceso y todo ese asunto, el artículo 29 de la Constitución Política. Entonces, en este decreto 806 se dice, antes de presentar la demanda, primero usted le corre traslado a quien va a demandar y sobre ese mismo correo usted va a enviarlo, el mensaje de datos, a la página web, bueno, que en el enlace que creó el Consejo Superior, y ahí se va a demostrar de que ya se le corrió el traslado al demandado antes de, ¿sí? 1. 2. Cuando se pronuncia el juez admitiendo la demanda, lo único que hace es un acto
meramente comunicativo, enviándole por correo electrónico la copia del auto admisorio de la demanda. Eso es un gran avance en la vida práctica, porque si algo que hacía para dilatar los procesos era en la bendita notificación. Y siempre el juez le decía al demandante, ojo, tiene 30 días para cumplir la carga procesal o si no le aplico el artículo 317, desistimiento tácito, por no darle impulso al proceso. Entonces, en el 806 lo que se hizo fue reglamentar el 291. Ahora, me voy a la ley 1563. En la ley 1563 lo que se está haciendo es, se establece el arbitraje ad hoc, pero no hay una reglamentación de cómo debe ser ese arbitraje ad hoc. Y pongo una respuesta muy sencilla. Las personas que tienen la calidad de árbitro están haciendo unas funciones judiciales y están investidos de una autoridad transitoria, amparados en el artículo 116, párrafo segundo o tercero de la Constitución Política, donde dice que transitoriamente los particulares administrarán justicia. Entonces, cuando se le designa ese encargo a un tercero, pues debe tener una reglamentación al respecto. Y eso es lo que no ha aplicado todavía. Y fíjate que estamos en el 2020, han pasado 8 años. Igual que el Código General del Proceso. Era del 2012, hablaba de la notificación electrónica y cuando se implementó en el 2020. Y se implementó en el 2020 por la pandemia. O sea, eso es un aspecto positivo de la pandemia. Si no fuera por la pandemia, todavía estuviera, eso ni siquiera lo estuvieran discutiendo para implementarlo. ¿Ok? Entonces, por más que las partes tienen una libertad contractual, también la ley 270 de 1996, que ha sido modificada por la 285 de 2009, es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces, la ley estatutaria de Administración de Justicia ha delegado en los particulares de forma transitoria la Administración de Justicia. Ahora, si nosotros nos vamos a la figura, a la esencia del arbitraje, ¿el árbitro qué termina haciendo? Termina impartiendo justicia. Una justicia privada, pero justicia. Entonces, el laudo, que es la sentencia, hace tránsito a cosa juzgada. O sea, proferido el laudo, no hay recurso de apelación. Lo que dijo el árbitro, eso fue. Si les gustó, bien, y si no, también. Ustedes escogieron en la cláusula compromisoria irse a este trámite que está reglamentado por la ley 1563 en ese aspecto. ¿Ok? Si alguna de las partes no quedó contento, si alguno quedó rabón, porque uno va a ganar y el otro va a perder. Entonces, el que perdió no puede presentar apelación. Pero resulta que excepcionalmente la norma dice se puede interponer un recurso extraordinario de anulación. Pero acuérdense cuando vieron propiedad procesal civil general. Los recursos extraordinarios no son una tercera instancia. Y en este caso, bueno, hablando de la justicia ordinaria, el recurso extraordinario no es una tercera instancia. Y aquí trasladándolo al caso de la justicia arbitral, no es una segunda instancia. Las causales para invocar la anulación del laudo están taxativas en la ley. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, quien obtiene un fallo desfavorable va a decir que no estuvo de acuerdo, que el árbitro se vendió, etcétera, etcétera. Lo mismo que dirían si se acude ante la justicia ordinaria. El que pierde, que va a decir, que el árbitro no fue imparcial, que el árbitro se vendió, se inclinó a la otra parte. ¿Sí? Es entendible. Ahora, no significa que está bien que la parte que le sea desfavorable la sentencia, pues lo diga. Pero eso sucede. Entonces, por más de que las partes tienen una libertad para establecer dentro del contrato unos acuerdos, unos pactos,
esos pactos no pueden ir en contra de la norma o no pueden ir a regular aspectos que por ley no se ha permitido. Entonces, por eso yo creo que el arbitraje ad hoc va a desaparecer de la legislación colombiana, porque por ahí hay una intención o un proyecto de modificar esta ley, la 1563. Y tiene muchas cosas, digamos, que los centros de arbitraje no están de acuerdo. Uno es que después de esta designación de árbitro, cuando se nombra el secretario, ahora retomando lo que venía diciendo anteriormente, se nombra el secretario. Cuando se nombra el secretario, se notifica y se le da traslado de la demanda al demandado. Y va a tener los 20 días hábiles del proceso verbal declarativo para que conteste la demanda, formule las excepciones. Eso va a ser vía correo electrónico. ¿Se lo van a enviar a quién? Las partes, o la contestación de la demanda se la va a enviar el abogado de la parte demandada, pues al secretario. Y el secretario pues le va a correr el traslado, así como lo establece el Código General, si hay excepciones a la parte demandante, para que la parte demandante conteste las excepciones y se pronuncie al respecto. Después de que quedaron contestadas las excepciones que hubiesen sido planteadas en su momento, viene la primera audiencia de trámite. En esa primera audiencia de trámite se intenta primero una conciliación. Fracasó la conciliación, entonces se fijan los honorarios del árbitro ahí en esa audiencia. Fíjense que hasta aquí no se han pagado los gastos del centro. Hubo un pago, como lo mencioné ayer, pero eso es solo para radicar, pero no significa que son los gastos del centro y de los honorarios del árbitro ni nada de eso. Entonces, pasó la conciliación y se decretó los honorarios. Entonces, digamos que, bueno, es un solo árbitro, 50 millones el árbitro, pues poniendo un ejemplo, ¿no? 25 millones para el secretario le van a asignar la mitad de los honorarios que le designan al árbitro y otros 25 millones para los gastos del centro de arbitraje. Entonces dice, bueno, en total son 100 millones. 50 millones honorarios del árbitro, 25 millones honorarios del secretario y 25 millones más gastos del centro de arbitraje. Y le dicen ahí en la audiencia a ambas partes, tienen 10 días hábiles para consignar en tal cuenta esa plática. Pasaron los 10 días hábiles y digamos que el demandado no le dio la gana. Ah, ¿cómo se paga? Se paga por mitades, 50-50. Aquí no es que el demandante es el interesado y tiene que pagar todo, no. 50-50. Se paga por partes iguales. Entonces, en el caso de que la parte demandada esté conformada por más de un demandado, o sea, por más de una persona, entonces se prorratea. Entonces, si son 50 millones a la parte demandada y son 2 demandados, entonces cada demandado le corresponde pagar 25 millones. ¿Ok? Pasaron los 10 días hábiles y el demandado no le dio la gana de pagar porque no tenía plata, por la razón que haya sido. El demandante, o sea, la otra parte, tiene 5 días hábiles para consignar lo que le tocaba pagar al demandado. El demandante, si no consignó la plata dentro de ese término, la demanda hasta ahí llegó. Se terminó el proceso y quedó finalizada y pierde efectos la cláusula compromisoria y si quieren acudan a la justicia ordinaria. Y pues le devolverían la plata de lo que no se gastó que había pagado inicialmente. ¿Ok? Eso sucedería si no se paga. La norma no dice que si el demandado no paga, lo pague el demandante. No lo dice de esa forma. Dice simplemente que si alguna de las dos partes no consigna la plata dentro del plazo, la otra parte tiene que pagarla. Pero por lógica jurídica, ¿quién es el que no va a querer pagar? Pues el demandado. Sería algo absurdo que el demandante no pague, pero sucede, puede suceder. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Sí, doctor, yo tengo una inquietud. Doctor, decimos que el arbitraje lo conoce el sector privado, pues los comerciantes, ya que se rige pues a través de la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Pero en el caso de las APP, se puede dar que estos procesos, o sea, estos contratos lleguen a dirimir el conflicto en un arbitraje. Claro, y al final, ¿qué es una APP? Una alianza público-privada, un contrato. Sí, doctor, pero yo lo digo es en el momento de que como está involucrado el sector público, no Igual, habría ningún inconveniente. las entidades del gobierno cuando celebran contratos de obra, de construcciones y cosas así, aplican cláusula compromisoria. Ok, Y doctor, muchas igual gracias. van ante los tribunales de arbitramiento que se han establecido en esa cláusula compromisoria. Tal cual, igualito como si fuera un particular. Exactamente igual. Y la ley lo permite. No hay ninguna negativa. La única restricción que establece la norma es en el número de procesos que pueda llevar un árbitro, si a una de las partes es una entidad pública. Por ejemplo, si dentro de los procesos que lleva el árbitro, las partes son particulares en todos los asuntos, el árbitro puede tener todos los procesos que quiera al mismo tiempo. O sea, puede tener 5, 10, 20, 50. No hay límite, no hay restricciones. La única restricción es si dentro de esos procesos que lleva esa persona, ese árbitro, hay entidades públicas, entonces no puede llevar más de 5 procesos arbitrales al mismo tiempo. Solo aplica si en alguno de los casos una de las partes es una entidad pública, cualquiera que sea el orden de esa entidad. ¿Sí? Sea del orden nacional, del orden departamental, distrital, municipal, cualquiera que sea el orden. Entonces, esas son las reglas en cuanto al arbitraje. Queda pendiente la explicación de las siguientes audiencias, que mañana finalizaría con eso, y mañana, entonces, los que ya tengan un borrador, pues mañana yo aquí en la clase, después de que terminemos esa parte, pues yo con mucho gusto voy revisándoles el borrador. Aquí en la clase, no es que me lo van a mandar por el correo. Aquí entonces Rodrigo me dice, bueno, yo estoy haciendo el contrato de tal, pero tengo aquí esta duda en tal cosa, y me lee la cláusula y digo, no, bueno, debes hacerle tales y tales ajustes, ¿ok? Dime, Rodrigo. Gracias, doctor. Qué pena. Me puso a leer. Estaba leyendo el decreto 806, perdón. Y el objeto de ese decreto habla es de la implementación de las tecnologías de la información, ¿cierto? De las TIC. De las TIC. Y dentro del parágrafo veo también que únicamente, bueno, aparte de lo del Consejo Superior de la Judicatura, habla de los centros de arbitraje, pero por ningún lado del decreto aparece los arbitrajes ad hoc. Yo vuelvo y pregunto e insisto, porque Es que ninguna norma. No, en la ley 1563, que es el estatuto, Sí, pero reglamentación no hay. No, por eso. Y si aparece ahí en la ley, mientras lo cambian, lo quitan, lo modifican y tal, o sea, entre las dos partes puedo hacer un arbitraje ad hoc porque nada me lo impide. Bueno, de poder, podrías, del verbo podrir, ¿sí? No, bueno, puede ser que se pudra o no se pudra. Podría. Puede que se pudra o no se pudra, doctor, pero el asunto es, ese árbitro ad hoc toma la decisión, ¿cómo la ejecutas? Porque es que en el tribunal de arbitramiento, el árbitro tomó la decisión por el laudo arbitral, ¿sí? Y el árbitro no puede conocer de procesos ejecutivos, o sea, solo conoció, resolvió y ahí quedó resuelto el asunto, y hace tránsito a cosas juzgadas, se pide las copias, tal, y acude a la justicia ordinaria a adelantar un proceso ejecutivo para materializar lo que dijo el árbitro en el laudo arbitral, ¿sí? Entonces, si lo lleváramos al tema del ad hoc, bueno, el árbitro ad hoc tomó la decisión. ¿Cómo va a implementarse o a exigirse a las malas
lo que dijo el árbitro ad hoc, porque es que aquí el árbitro es un juez y entonces hay una diferencia, que es lo que no hay que perder de vista. En la conciliación, el conciliador es un guía, que tiene que ser un abogado y tal, ya ustedes se saben toda esa parafernalia. Y las partes son las que toman el acuerdo, ¿sí? Las partes son las que llegan al acuerdo. Lo único que hace el conciliador es dejar la constancia por escrito, la formalidad del acuerdo al que llegaron las partes. Pero resulta que ese conciliador hace parte de un centro de conciliación que está avalado por el Ministerio de Justicia. Entonces, en el incumplimiento de eso que acordaron, alguna de las dos partes incumple, la otra parte no necesita al conciliador para nada. Lleva su documento original o si es la primera copia auténtica, como hacen algunos centros, y acude directamente al juez a hacer valer lo que dijeron las partes y dejaron constancia en esa acta de conciliación, ¿sí? ¿Qué es lo primerito que va a ver el juez? Primero, que se hizo ante un centro de conciliación. O sea que el conciliador, por más conciliador que sea, hace parte de un centro de conciliación y que ese centro de conciliación está reconocido por el Ministerio de Justicia, que es la autoridad que ejerce esa inspección y vigilancia sobre los centros de conciliación y de arbitraje. Entonces, ese juez va a ver que se cumplan todas esas formalidades y va a pronunciarse y va a hacer valer lo que acordaron las partes, a las malas, a la brava, de forma, digamos, con los poderes que tiene el juez. Entonces, si lo lleváramos al arbitraje ad hoc, el árbitro ad hoc puede ser cualquier persona. O así sea un abogado. Tomó la decisión. ¿Cómo hace cumplir una de las partes lo que dijo ese árbitro ad hoc? Doctor. No tiene las facultades para doctor, cumplirlas. en el Según la auto cláusula. por un centro de conciliación, o bueno, por un centro de arbitraje, perdón, ¿ante quién se reclama el cumplimiento del laudo? Cuando se hace en el centro de arbitraje, como aplica el institucional, hay el laudo, se pronuncia el laudo y entonces la parte que salió ganadora acude ante la justicia ordinaria. ¿Cuál es la diferencia? En el ad hoc también pasa lo mismo. Acudo ante la ordinaria para que se cumpla eso. Por eso, pero ¿cómo lo vas a hacer valer si no está reglamentado? El juez no te lo va a hacer valer. Porque acuérdate que el árbitro... La ley 1563 es el estatuto de arbitraje, ¿cierto? Ajá. El estatuto de arbitraje y en el... Pero no te debería sorprender porque casos así como el arbitraje por eso. hay muchos en la norma, en la ley. Sí, doctor, claro, pero aquí estamos hablando de que es arbitraje ad hoc que establece la 1563, que también establece el institucional. Entonces, el institucional se reclama el auto para que se cumpla ante la justicia ordinaria. El ad hoc también, porque es un laudo que saca ese árbitro que entre las dos partes nombraron. Sí, pero ves y materialízalo. Es la parte que te digo que no aplica, que no está en funcionamiento. Había un claro ejemplo con el artículo 23 de la Constitución Política, el derecho a petición. El derecho a petición vino a ser reglamentado en la 1437 del 2011, en el CEPACA, que fue modificado por la 1755 del 2015. ¿Cuándo se estableció la Constitución? En el año 91. ¿Cuántos años pasaron hasta el CEPACA? Pasaron 20 años exactamente. Durante esos 20 años se hacía valer el derecho a petición. ¿Pero por qué? Porque era un derecho fundamental, ¿sí? Estaba en el acápite de los derechos primarios o de esos derechos de primera generación del 11 al 41. Entonces, por eso se invocaba con una acción constitucional de tutela y se hacía valer. Pero una cosa es eso y otra cosa es que hay algunas figuras como esta dentro de la ley
que no están en ese rango de derechos fundamentales y no se pueden hacer valer a la brava cuando no hay reglamentación, ¿sí? No sé si de pronto quedó clara esa parte. No estoy diciendo que no exista la norma. En la norma existe, pero en la vida real no se practica, no se aplica. No, porque no está reglamentado aún, no. Eso Y la verdad yo no creo que lo reglamente. Se entiende. No creo que lo reglamente, porque si ustedes vieron lo que expliqué de las audiencias, ¿hasta cuándo se hace el pago? El pago se hace después de que se descontestó la demanda, se presentaron excepciones, se contestaron las excepciones, pasó la parte de la conciliación. O sea, esta primera audiencia de trámite es como si fuera, en el proceso arbitral, es como si fuera la audiencia del artículo 372 del Código General del Proceso. Entonces, fíjense que hasta ese momento, cuando ya transcurrió la mitad del proceso prácticamente, porque la mitad del proceso es presentar la demanda, contestarla, formular excepciones, contestar las excepciones, y ya cuando llegamos a la audiencia es la otra mitad del proceso, a evacuar la parte de las pruebas y viene el fallo, ¿sí? Entonces, fíjense que se tramitan la mitad y en la mitad es cuando se va a decir, bueno, hay que pagar tanto. Está enfocado la reforma a quitar esa y exigir el pago al principio. Así funcionaba antes del 2012, de que cuando se llegaba, lo primerito que se hacía era agotar requisitos de procedibilidad, conciliación. Si conciliaban, hasta ahí llegaba el asunto, si no, ahí se fijaban los honorarios y los gastos del proceso. Si no había pago, ahí moría el tema, pero ni siquiera se estudiaba la admisión de la demanda, ni siquiera. En cambio acá actualmente se estudia la demanda, se admite, se corre traslado, se contesta, se formulan excepciones, se contestan las excepciones y ahí se evacúa la mitad del trámite en esa parte, ¿sí? Entonces, es probable que quizás la figura del arbitraje ad hoc desaparezca. Es una apreciación mía como abogado. Otra apreciación es, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, el arbitraje es uno solo. En Colombia el arbitraje tiene dos facetas, arbitraje nacional, arbitraje internacional. En la mayoría de los países el arbitraje es uno solo. Es probable que si se reforma esta norma, desaparezca esa clasificación y quede un solo trámite, arbitraje sea nacional o internacional. ¿Ok? Bueno, entonces mañana continuamos con esta parte y preparen entonces los borradores de los contratos. Doctor, buenas noches y que descanse. Muchas gracias, doctor. Feliz noche, doctor, muy amable. Feliz noche. Ok, igualmente.